Cuando recién comenzaba a venir aquí a Príncipe de Paz, sí se me hacía muy raro porque después de ver a algunas otras iglesias que tenían púlpitos delgaditos, yo sí me preguntaba por qué el púlpito de Príncipe de Paz es muy ancho. Y ya ahorita que es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí y con la vez pasada que el hermano Ostreberto compartió aquí el mensaje, dije, ya lo entendí. Es para que ustedes no ven que aquí tiemblan las piernas. Por eso es tan ancho aquí. Bueno, hermanos, pues sí, efectivamente es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí para compartir el mensaje. Y me gustaría comenzar dando gracias a Dios a través de una oración para que todo salga conforme tenga que salir. Entonces les invito a que cerrados sus ojos me acompañen y yo dirijo una oración. Padre bendito, te damos gracias por la dicha de estar en este momento aquí, de estar todos reunidos en tu casa. Y Señor, de manera muy especial te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí enfrente. Te pido que me uses para poder transmitir el mensaje de esta tarde. Te pido que me uses para poder tocar los corazones y las mentes de los hermanos aquí reunidos. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Prepara nuestras vidas, Señor, para todo lo que viene en adelante, para todos los problemas, para todas las dificultades. Prepáranos, Señor, para todo lo que ha de venir. Porque como decía el último canto que tuvimos, el futuro es tuyo, el futuro está en tus manos, y no importa lo que ha de venir adelante, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta oportunidad de estar reunidos como hermanos. Bendícenos, edifícanos y nútranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy en la mañana platicábamos un poco de que sí es día domingo, lo esperamos toda la semana, hoy es día del Señor, pero de manera muy especial también hoy es el día del Padre. Entonces, justamente en mi corazón estuvo el hecho de dar el mensaje hoy relacionado a los papás. Y bueno, todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Lucas 15 nos dice la parábola del hijo. Ya sabemos siempre que lo vemos, siempre que lo leemos, que Dios nos ama, que el hijo pródigo se arrepintió y volvió a casa. Pero el día de hoy quisiera que la retomáramos otra vez, porque siempre que leemos otra vez la palabra de Dios, Dios tiene algo nuevo que enseñarnos. Entonces el día de hoy me gustaría que lo estudiáramos un poco más a fondo, pero ahora no viéndolo desde la perspectiva del hijo, que es hasta el título, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Ahora me gustaría que viéramos un poco más cuáles son los atributos paternos de Dios que nos enseñó Jesús a través de esta parábola. Porque siempre nos enfocamos, porque el hijo pródigo, pues siempre hablamos del hijo y sabemos que somos nosotros. Pero creo que no siempre o no es tan común escuchar qué hay del papá, ¿no? Qué hay del otro actor de esa historia, de esa parábola, el papá. Y bueno, creo que algo podremos aprender, aquellos que ya son papás, aquellos hijos o hijas que deseemos, los hijos ser papás, o aquellos que estemos próximos a ser papás. No es ningún aviso, mamá, tranquilo. Bien. Bueno, hermanos, si me acompañan, por favor, entonces, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Bien, vamos a leer juntos los versículos del 1 al 2 nada más. Cuando ya lo vayan encontrando, se ponen de pie para que comencemos juntos. Bien, comenzamos a leer, hermanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Pueden sentarse, hermanos. Bien, vamos a comenzar a estudiarlo, pero no desde la parábola como tal, sino desde que empieza el capítulo, para que podamos ver un poco el contexto, y a partir de aquí vamos a comenzar a estudiar los que el día de hoy rescaté como los atributos de un papá, de acuerdo a Dios. Y el primero de estos atributos es que Dios es un papá que nos ama en libertad. ¿A qué me refiero con esto? Los fariseos se molestaron de ver que los pecadores, que los publicanos, de ver que gente que no era digna de estar cerca de Jesús, se acercaba a Jesús y escuchaba sus mensajes, y Jesús, en vez de rechazarlos, en vez de hacerlos a un lado, hasta me imagino como que les decía: vénganse, siéntense aquí enfrente, ¿no? Como un maestro en su clase, ¿no? A los más latosos los traen para enfrente normalmente.
¿no? Entonces me imagino que era ese escena algo así. Y los fariseos, que eran la gente estudiosa de ese momento, pues estaba molesta al respecto, porque decían, ¿cómo es que siendo un maestro de la ley permite que estos pecadores se le acerquen y escuchen y estén ahí con él? Sin embargo, Jesús los amaba y Jesús les enseñaba. En las familias, normalmente las relaciones pues son diferentes, ¿no? Hay diferentes tipos de familias porque las relaciones dentro de la familia son muy distintas. En familias, por ejemplo, de generaciones anteriores, donde eran bastante numerosas, de 7, 10, 15 hermanos, normalmente los hermanos mayores eran los que sufrían más, entre comillas, porque les tocó toda la parte complicada de papá y mamá. Llegar a un nuevo lugar, la construcción de su hogar, faltas económicas, toda la parte complicada la vivieron normalmente los hermanos mayores. Y ya los hermanos menores, pues ya les tocó, dirían, lo más papita, ¿no? Ya les tocó un papá y mamá con una mejor estabilidad, un mejor ambiente, les tocó, pues, tener una mejor relación, ¿no? Incluso con sus padres. Y en la historia del hijo pródigo o en el contexto, probablemente también podamos tener esta misma relación, porque los fariseos, los publicanos, que eran los que siempre estaban cerca de Dios, porque eran los estudiosos, sentían que tenían ese privilegio de tener más tiempo con Dios. Pero los pecadores y la gente, y los publicanos, los pecadores y los cobradores de impuestos, pues eran los que tenían menos relación con Dios porque ellos nunca habían conocido como tal a Dios. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que en el ejemplo de las familias, los papás tuvieran más complicaciones con los hermanos mayores y luego los menores ya no tanto, esto no cambia el hecho de que los papás amen a sus hijos. Tocaron circunstancias diferentes, pero eso no cambió el amor que el papá tenía ni por los mayores ni por los pequeños. Tocó vivir situaciones diferentes, claro, pero el amor del papá no cambió en sí. Y de esa misma manera es que Dios nos ama a nosotros. Por eso es que Jesús no alejaba a los pecadores y no alejaba a los que no estaban cerca de Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos ver un poco este reflejo del papá de Dios, o bueno, el papá en la figura de Dios, así como más o menos lo estoy ejemplificando en una familia. Porque se refleja el amor de Dios desde la creación, desde los hermanos mayores que estuvieron ahí, donde las situaciones pudieron haber sido de diferentes maneras, pero Dios nos ama en libertad. Y desde la creación, con Adán y Eva, ellos nunca tuvieron por obligación que obedecer lo que Dios les decía. Dios puso las reglas, Dios puso el jardín y Dios les dijo de que de ese árbol no deberían de comer, pero no los obligó a cumplir esa regla. Es decir, Adán y Eva tenían libertad de elegir. Eligieron mal y pues la consecuencia es lo que hoy nos tiene como nuestra naturaleza pecaminosa. Pero antes incluso de Adán y Eva, Dios también había tenido otra creación, todos sus hijos celestiales. Y de igual forma, tampoco los tenía obligados a que si no hacían algo, los destituía de alguna manera. De ahí que también nuestro enemigo, el diablo, Satanás, yo le digo el chanclas, tuviera también esa libertad de no obedecer a Dios, de elegir estar en contra de Él. Y al estar desterrado, no le bastó con jalarse todavía a los ángeles, sino que también a través de Él fue que Adán y Eva también pecaron. Pero esto sigue siendo la idea de que Dios nos ama en libertad, a pesar de que sus hijos hayan tomado la elección incorrecta. Y aunque Dios tenía ya un plan para salvarnos a través de lo que entró el pecado por Adán y Eva, lo que sí demostró el diablo, lo que sí demostró el enemigo, es que como seres humanos tenemos una debilidad muy fuerte para caer en el pecado, para alejarnos de Dios. Y a partir de ese momento en Génesis, en toda la Biblia y en todo el resto de la historia universal, nosotros hemos repetido esa misma historia. Hemos caído en el pecado una y otra vez. Y esto porque le damos paso a lo que es la idolatría. La idolatría de poner en el lugar de Dios cualquier otra cosa, circunstancia o persona. Esa es nuestra debilidad y eso es lo que tenemos a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero aún así Dios no nos ha dejado de amar. Pareciera incluso que a veces la imagen de Dios en el Antiguo Testamento es la de
el típico papá que está lleno de reglas y que si no cumples las reglas te castiga y te deshereda y te dice ya no puedes estar aquí. Y a veces nosotros no entendemos ni lo que leemos del Antiguo Testamento porque tenemos la imagen de que los papás son así, de que los papás nos llenan de reglas, de que los papás no nos dejan hacer nada, de que los papás no nos dan libertad de hacer. Y nosotros pensamos que tal vez nosotros haríamos las cosas mejor. O no lo entendemos porque todavía no estamos en esa etapa. Pero cuando llegamos a la etapa de ser papás o somos más maduros, es que podemos entender que esas limitaciones no eran para tenernos del cuello agarrados, eran para protegernos, eran para cuidarnos. Pero es un proceso que entendemos a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, los publicanos y los pecadores representan justo la persona que no elige los caminos de Dios, los caminos del Padre. Pero aún así Jesús no los alejó. Jesús los acercó a Él, no los alejó de su presencia. Esto mismo lo podemos ver, si quieren acompañarme, a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dios siempre nos da la libertad de elegir. Podemos elegir, como decían en la mañana nuestro hermano que compartió el mensaje, el camino estrecho o el camino angosto. Dios nos da a elegir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Me gusta la versión de Nueva Traducción Viviente porque da la palabra justo clave que en este momento les estoy diciendo. Dice: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Ese mismo versículo es el que Dios nos repite a nosotros cada día de nuestras vidas. Dice por ahí los salmos, ¿no? Hoy es el día que hizo el Señor. Y nos alegraremos y nos gozaremos. Pero también es el día en el que nosotros elegimos si seguir a Dios o si le elegimos dar la espalda. Este mismo versículo es el que nos repetimos, es el que Dios nos repite una y otra vez para que nosotros elijamos el camino de Dios. Sin embargo, Dios nos ama en esta libertad. Y estas personas pecadoras representan justo esa parte, que a pesar de que ellos eligieron hasta ese momento de sus vidas no tomar el camino de Dios, Jesús llegó para eso. Jesús llegó para decirles: vengan, como después de la historia del hijo pródigo se reconcilian el padre y el hijo. Ahora, ¿cómo podemos tomar las decisiones correctas en nuestra vida? Pues mi abuelito me decía que a través de la Biblia, y en la mañana dijeron algo interesante. Creo que fue el mismo predicador o fue el hermano Memo cuando estaba dirigiendo, que decía que los salmos eran vitaminas que podemos tomar diario. Mi abuelito me decía igual eso, decía que diario puedo tomarme un salmo y un proverbio y esas eran mis vitaminas. Cuando dijo eso sentí muy bonito porque me hizo recordar en el Día del Padre a uno de mis papás, que pues era mi abuelito. Y justamente de ahí lo tomé. Y esta parte de cómo podemos tomar las decisiones correctas, pues es justamente con esto. Si me acompañan por favor a Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo podemos tomar las decisiones correctas? Con ayuda de Dios solamente. Y para esto pues tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar estudiando. Lo mismo nos dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí mismo en Santiago, pero vámonos al capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y por último en esta parte, Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este, hermanos, es para mí el que rescaté el día de hoy, el primer atributo de Dios como papá.
Dios es un Padre que nos ama en la libertad. Nosotros como hijos tenemos la libertad de elegir si seguimos su camino o si lo rechazamos. Y para poder elegir su camino es que tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios. El segundo atributo es que Dios es un papá que orienta y corrige. Regresemos a Lucas 15. Versículos del 3 al 6. Se ponen de pie, hermanos, para que lo leamos juntos. Bien, la palabra de Dios dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pueden sentarse, hermanos. Dios es un Padre que orienta y corrige. Jesús sabía cómo era su pueblo. Jesús sabía cómo eran los fariseos que en ese momento estaban rechazando la enseñanza que él estaba dando a los pecadores. En Ezequiel 2:4 nos dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Dios sabe cómo es su pueblo. Dios sabe que hay personas que no van a aceptar el mensaje de Dios, que no van a aceptar el evangelio de Jesús. Pero aún así Dios nos manda, como dice aquí, les decía Ezequiel 2:4. yo pues te envío a hijos de duro rostro. Me dio un poquito de risa cuando leí de duro rostro, porque dije, ¿cómo será una persona así de duro rostro? Me miré al espejo y dije, tal vez a veces soy de duro rostro. Pero bueno, ¿qué es lo que quería enseñar Jesús a los fariseos con esta primer parábola, que es la de las ovejas? ¿Han escuchado ustedes la frase, o bueno, yo la escuché alguna vez? Dice: todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, pero ¿por qué es necesario creer en Jesús si todos somos al final hijos de Dios? Y pues no. En el devocional, por ejemplo, que está el día de hoy, en el folleto que les mostraba el hermano Miguel, se está estudiando el libro de Génesis. Y en el folleto del día de hoy se estudiaron los versículos del 2 al 5, que son en donde se explica que primero Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando entró el pecado, la semejanza de Dios se perdió. Se quedó solamente la imagen, porque Dios es puro y sin pecado. Y como en el ser humano entró el pecado, ya no hubo semejanza, únicamente nos quedamos hechos como creación de Dios. Perdimos la comunión con el Padre y nos quedamos así. Aunque Dios tenía un plan para después arreglar esta parte. Pero justamente ahí podemos ver el ejemplo de qué es creación, o quiénes son creación y quiénes son los hijos de Dios. Para ver entonces lo que es creación, vámonos por favor a Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos, pero el pecado entró a través de una persona. Más adelante ahí, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos dos versículos se relacionan entre sí justamente porque uno explica cómo es que entró el pecado, y el otro pues ya dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que la gente que no conoce a Jesús, que no reconoce a Jesús en su corazón como su Salvador, es únicamente creación de Dios. De ahí que es correcta la frase: todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Ahora, ¿qué es un hijo de Dios? Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la diferencia. Un hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, que lo ha aceptado como el Rey de su vida y de su corazón. En ese momento es cuando ya podemos ser llamados hijos de Dios. Esto es similar a la historia de Jacob, cuando se viste de la ropa de su hermano y entonces se acerca a su papá y su papá lo confunde. Bueno, lo confunde porque en ese momento ya no tenía una buena visión. Pero es semejante en el hecho de que así como Jacob fue revestido con la ropa de su hermano y con los olores de su hermano para que su papá lo tomara por hijo, así nosotros somos revestidos por el sacrificio de Jesús, para que Dios nos reconozca nuevamente como sus hijos y nosotros podamos volver a tener comunión con Él. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esa es la diferencia, hermanos, entre los que son creación de Dios y los que son hijos de Dios. La parábola, en este caso de las ovejas, es lo que estaba dando Jesús a entender a los fariseos que estaban en ese momento enojados, frustrados, indignados porque los pecadores se estaban acercando a escuchar del mensaje. La lección de esta parábola estaba en el último versículo. En el versículo 7 de la parábola de la oveja, dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese era el objetivo de la parábola de la oveja. Enseñarles a los fariseos que todos los que estaban ahí eran creación de Dios. Incluso los mismos fariseos, porque en ese momento ellos tampoco aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. No estaban aceptando que el Mesías que estaban esperando con tantas ansias ya estaba con ellos, que las buenas nuevas ya estaban aquí en la tierra. Pero ellos no lo entendían. Es por eso que Dios es un Padre que nos corrige y nos orienta de diferentes maneras, para que entendamos cuál es la magnitud de su amor, para que voltemos de nuevo nuestra vista y nuestro corazón hacia Él, sin importar las circunstancias en las que nosotros estemos. Entonces ya tenemos los dos primeros. Dios nos ama en libertad y Dios es un Padre que nos corrige y que nos orienta. Más adelante volvemos ahora a Lucas capítulo 15. Ustedes me dicen si vamos muy rápido no se preocupen, ya está grabado, lo pueden volver a ver después. Ok, tercer atributo de Dios en este sentido: Dios sabe tu valor y no se rinde hasta volver a tener tu corazón. Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Nos ponemos de pie, hermanos, y los leemos al mismo tiempo. Lucas 15, versículos 8 al 10. La palabra de Dios dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pueden sentarse, hermanos. En nuestra sociedad materialista, cuando algo ya deja de funcionar, cuando algo ya pasó, lo más común actualmente, ¿no? Los celulares. La gente compra el último teléfono, en menos de un año ya está anunciado el siguiente modelo, dejan ese teléfono, se lo dan a alguien más o lo tiran y se van y se sacan el siguiente teléfono. Un carro, renovan las personas carros normalmente, las personas que pueden hacerlo, lo renovan constantemente.
estamos en una sociedad y en una cultura tan materialista que cuando le perdemos el valor a algo, se nos hace tan fácil nada más tirarlo, desecharlo y decimos, me compro otro, o consigo otro, o tengo otro ahí, ¿no? Imagínense que Dios tuviera esta visión con nosotros. Sería bien divertido, ¿no? Porque entonces, pues ya pecó. Ay, Marce ya pecó, pues ya, ni modo. Tíralo al lago de fuego, Miguel, ahorita conseguimos otro, ¿no? Si Dios tuviera esta misma imagen, sería bien complicado. Pero gracias a Dios, obviamente que no es así. Aparte de que no somos cosas, pero incluso nosotros normalmente esa visión materialista de tirar, de desechar, de reemplazar, la tenemos nosotros incluso con nuestros mismos hermanos en la iglesia, la tenemos con nuestros familiares, la tenemos con personas en el trabajo. Esa misma visión contaminada que tenemos a veces es la que nos hace ser así de materialistas. Obviamente que está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero gracias a Dios que Él no tiene esta misma visión. Cuando le perdemos el valor a algo y lo tiramos, como si no tuviera ya ningún sentido. Se me hace interesante que en las dos primeras parábolas, antes del hijo pródigo, Jesús utilizara un trabajo muy común, como era el ser pastor de ovejas, y después utilizara algo material, algo físico, como en este caso eran las dracmas. Se me hace interesante porque creo que en este sentido, como les decía en el segundo punto, que Dios nos corrige y nos orienta, creo que Dios siempre ha buscado la manera en la que nosotros podamos entender el mensaje que Él quiere darnos. Y en ese contexto histórico, la gente era lo más común. La mayoría de los hombres trabajaban pescando, trabajaban en este caso como pastores de ovejas, y había esta otra parte material o económica. El dinero siempre ha tenido un valor a lo largo de la historia, pero en ese momento histórico se me hace bastante interesante que Jesús utilizara esas dos cosas. Que primero dijera, imagínense que ustedes son ovejas, que ustedes son el pastor y pierden a una oveja. Entonces como que las personas podían entender que lo que él se estaba refiriendo tenía ese mismo valor que a lo mejor un pastor de ovejas le daba a un animalito. Y después con la parábola del dracma, de la moneda perdida. Les decía igual anteriormente la parte de la idolatría. Probablemente Jesús entendía que en el corazón de estas personas había otras cosas reemplazando el lugar de Dios, que podían ser a lo mejor el trabajo, como ser pastor de ovejas, o podía ser el dinero, que era en ese momento también algo que la gente era un tema bastante complicado. En esta parte, por ejemplo, los dracmas eran una moneda de cambio que se utilizaba en ese momento y que incluso podía servir para ejemplificarle a los fariseos la importancia del mensaje que él tenía. Por ejemplo, en Mateo 17:24 sabemos nosotros cuánto era lo que tenían que pagar en ese momento de impuestos al imperio. Mateo 17, versículo 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Más adelante en esa misma historia Jesús le dice a Pedro que vaya, que pesque, y del pescado que él tenía iba a sacar otra moneda, que era un estatero. Y el estatero tenía el valor económico de 4 dracmas. Entonces pagó hasta más de la cuota que en ese momento les estaban pidiendo. Pero justamente pienso que esto tenía que ver con el contexto histórico en el que estaban. Como no estaban entendiendo que el hecho de que hubiera pecadores ahí era porque Él estaba llamándolos a acercarse otra vez con Dios a través de Él, pues les tuvo que poner esos ejemplos. El ejemplo del trabajo, uno de los trabajos más comunes de ese entonces, y un ejemplo de algo por lo que la gente se estaba esforzando en obtener porque era una obligación ante el gobierno de ese momento. Dios, nuestro Padre, afortunadamente no nos ve como cosas reemplazables, no nos ve como algo material. Dios sabe nuestro valor. Salmo 139, versículo 13, si quieren acompañarme. Salmo 139. Versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Claro que Dios no nos ve como monedas, claro que Dios no nos ve como ovejas, claro que Dios no nos ve como algo material que se puede desechar nada más porque sí. Dios nos formó desde las entrañas de nuestras madres. Dios sabe el valor que tenemos cada uno de nosotros. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene la decisión libre de elegir el camino de elegir a Dios o el de darle la espalda. Y suena a lo mejor un poco drástico, ¿no? Pero esa es la verdad. Todos tenemos esa libertad. Todos los días nosotros nos levantamos y elegimos. Tan sencillo como actualmente si nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Damos gracias a Dios o vemos las notificaciones? En un acto tan sencillo y cotidiano como es el de despertarnos, ya estamos tomando una decisión. ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? ¿A qué es lo primero que vamos a enfocarnos? ¿A los problemas que dejamos en las oraciones de la noche anterior o a las bendiciones que va a tener Dios para este nuevo día? Por eso es que tenemos la decisión libre todos los días de acercarnos a Dios. Y Jesús en ese sentido, pues también nos da el ejemplo de la caballerosidad. Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no nos fuerza a creer en él. Dios no nos fuerza a que nos acerquemos a él. Esa es nuestra decisión. Pero lo que sí es verdad es que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. El cuarto punto que quiero resaltar en esta noche es que Dios es un Padre que nos abraza. Cuando el hijo pródigo reacciona de todo lo que ha hecho, él decide que va a volver a casa. Porque dice, ¿no? En mi casa los jornaleros, los trabajadores tienen comida, tienen techo. Se da cuenta y reflexiona de todo lo que dejó atrás por seguir un camino que era equivocado. Volvamos por favor a Lucas 15. Lucas capítulo 15, pero vamos a leer los versículos del 20 al 24. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Y leemos a una sola voz, la palabra de Dios dice: Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pueden sentarse, hermanos. El versículo 20 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. La Nueva Traducción me gusta la palabra que utiliza, porque dice: corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Que aquí en el juego de la traducción, pues simplemente es corrió que dice que fue hacia su cuello, ¿no? La otra versión dice lo abrazó. El acto es el mismo y el punto aquí también es el mismo. Dios es un Padre que abraza. Me gustaría que imagináramos un poco cómo fue esta escena. Hay un cuadro muy famoso, de hecho, que se llama así, El abrazo del Padre. Y aparece un papá mirando hacia abajo y el hijo de espaldas, recargado sobre su regazo, y están los dos ahí abrazados. Es un cuadro muy famoso, es un cuadro que me parece muy bonito, muy bello, y que sirve para ilustrar un poco esta misma escena. Un padre que me imagino yo que estaba como muy triste viendo hacia el horizonte, pensando en el hijo, o sea, aún así, aunque tenía uno de sus hijos con él, sabía que el otro de sus hijos estaba perdido. O sea, no sabía, de hecho, a lo mejor en qué circunstancias estaba. No sabía si estaba
alimentándose, no sabía si estaba en peligro, si estaba en riesgo, no sabía en dónde estaba durmiendo, si estaba durmiendo. Un padre con una preocupación tan grande por su hijo, con un semblante incluso me imagino de tristeza. Y de pronto me imagino en la escena que el papá va alzando la mirada y en el horizonte alcanza a ver una sombra. Pero hasta eso, ¿no? Una sombra, algo que no se alcanza a distinguir perfectamente. Y de alguna manera, conforme esa sombra se va acercando, el papá lo reconoce. Y es cuando dice que se lanzó contra él, fue a su encuentro y lo abrazó. Se funden los dos en un abrazo muy cálido, un abrazo muy amoroso, y que en un momento, me imagino que hasta fue un momento de silencio total. Me gusta, o este mensaje lo pensé justamente por esa parte, como decía al principio, los que ya son padres, pues podemos aprender muchas cosas de este capítulo. Los que en un futuro lo seremos, podemos también aprender mucho de esto. Justamente nuestro hermano Miguel en la mañana, cuando pasamos a dar los abrazos, decía que a veces es difícil, ¿no? Porque los que son nuestros papás crecieron en una cultura donde abrazar, pues ¿cómo voy a abrazar, no? Soy un macho. La imagen dura, la imagen recta de un papá que no muestra afecto, que no muestra cariño. Y a mí se me hace bastante curioso que aunque son generaciones que incluso crecieron leyendo la Biblia, crecieron con esta expectativa de, como decía Pablo, ¿no? Sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Yo no veo en la Biblia, en esas enseñanzas de Jesús, yo no veo un papá por parte de Dios que se negara a abrazar a sus hijos, yo no veo un papá que se negara a mostrar amor, cariño, afecto. Al contrario, o sea, Jesús nos está enseñando en esta misma parábola que el papá fue a abrazar a su hijo, que no se negó, no se limitó a mostrarle cariño, a mostrarle afecto. Y justamente creo que eso es lo que los que somos papás, bueno, no somos, los que son papás, pueden reflexionar también al respecto. ¿Cuántas veces abrazamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces abrazamos a nuestras esposas? Y nosotros como hijos, a lo mejor también con ese miedo de acercarnos a papá, de, ay, si lo abrazo se enojará o me hará a un lado. Creo que esta parábola tiene bastantes cosas, bueno, este capítulo en general tiene bastantes cosas que enseñarnos en ese sentido. Incluso, me parece bastante curioso. Mira, cuando el hijo está reflexionando acerca de todo lo que dejó atrás en casa de su padre, dice, volveré a casa de mi padre y le diré que me haga jornada, le diré, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero me parece bastante curioso cómo entre lo que él reflexionó y lo que realmente le dijo, omitió una sola parte. Cuando el hijo ya estaba abrazado con el padre, ahí es donde yo me imagino que se quedó él sin palabras, se quedó en un momento hasta llorando y o se le olvidó o lo hizo al drede. Pero lo único que no dijo él ya abrazado fue, y hazme como a uno de tus jornaleros. Le volvió a repetir el hijo al padre, bueno, de lo que reflexionó a lo que ya estaba diciéndole, le dijo, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero lo que no le dijo fue eso, hazme como uno de tus jornaleros. Probablemente en ese sentimiento ya no lo dijo, probablemente se le olvidó. Yo me quiero imaginar la escena en la que ya no hubo ni siquiera necesidad de decir palabras, porque ya estaba con el padre. Ya desde el momento en el que el hijo le dijo a su papá, no merezco ser llamado tu hijo, me imagino como a veces cuando los papás dicen, ya no digas más, ¿no? Pero sin palabras, porque ya aquí ya no nos dice qué fue lo que pasó exactamente en ese momento. Ya no hubo necesidad de palabras. Y eso me hace pensar, ¿cuántas palabras se pueden decir en un momento de silencio sin ni siquiera abrir nuestras bocas? ¿Cuántos te extrañé se dijeron en ese momento el hijo y el papá sin tener que abrir la boca para nada? Abrazar puede ser un acto muy difícil para algunas personas. Como les decía, pues
Nuestros padres crecieron en esta cultura donde eso era algo nada común, tal vez incluso no aceptable. Pero hoy me gustaría decirles, hermanos, hijos, hijas, pues abracemos a nuestros padres terrenales, si aún tenemos la bendición de poder hacerlo. Y si no es así, siempre hay una figura paterna que está ahí puesta por Dios para poder guiarnos. En Éxodo 20, versículo 12, tenemos la primer... ¿cómo es esta palabra? El primer mandato con promesa. Tenemos el primer mandato con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandato con promesa y es lo que les decía. Si crecemos estudiando la Biblia en la etapa de hijos, esta ya es nuestra primera lección. Honrar a nuestros padres. Y aquí en ningún momento estoy leyendo que diga, y no te le acerques a abrazar a tu papá o a tu mamá. Pero también, padres, abracemos a sus hijos e hijas. Les juro de verdad que los brazos no se les van a caer, ni vamos a dejar de verlos como machos pechos peludos. El Salmo 127, versículo 3, lo dice muy claro. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra versión dice, regalo de Dios son los hijos. De verdad, creo que para mí el mensaje que más fuerte o más impacto tiene este capítulo es el abrazo. El abrazo que engloba todos estos elementos juntos. Por eso el día de hoy me parece muy importante que recordemos que Dios es un Padre que nos ama en libertad, nos orienta y nos corrige. Es un Padre que sabe nuestro valor y busca encontrarnos nuevamente. Incluso, aunque ya seamos llamados hijos de Dios porque estemos en la iglesia y porque confesemos a Jesús como el dueño de nuestras vidas, lo decían también en la mañana, seguimos cayendo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que todos los días haya algo que arreglar con Dios. Y aún así, Dios busca encontrarnos nuevamente. Dios ya nos vio que nos alejamos otra vez como el padre de la historia, pero ya también nos está viendo al horizonte que estamos volviendo arrepentidos a Él. La diferencia está en que nosotros decidamos volver a Él. Y el último punto que era, Dios es un Padre que nos abraza. Y bueno, hermanos, como les decía al inicio, creo que a través de esto podemos aprender, los que todavía no llegamos a esa etapa y los que ya están en esa etapa. Si me acompañan conmigo para hacer una oración y terminamos el mensaje de hoy. Padre bendito, te damos gracias por todo el amor incondicional que nos das, porque nos llamaste a ser hijos tuyos.